Hola a todos, soy Nicolás Chacón, emprendedor de la quinta región de San Felipe, actualmente CEO de neatpagos.com. En neatpagos.com te permitimos pagar a través de la tarjeta de crédito del banco que tú quieras todas tus cuentas mensuales. Incluso te permitimos pagar las cuentas que normalmente transfieres, como un arriendo, gasto común, jardín infantil. Las puedes empezar a pagar a través de Neat, a través de la tarjeta que tú quieras, junto con la cuenta de la luz, el agua, el gas y más de 150 servicios disponibles. Pero esta idea no siempre fue así. Partió muy distinto y la clave para llegar acá fue iterar. Pero, ¿qué significa iterar? Iterar es un proceso de repetir, pero no solamente repetir, sino que aprender en el proceso cuando uno va repitiendo. Y con eso lo que va pasando es que no solo repito, sino que voy mejorando para llegar a un resultado mejor. En el caso de la cocina, a quienes les guste, pasa mucho. Uno quiere hacer una receta, la hace una vez, no sale muy bien el plato y vuelvo a iterar. Vuelvo a repetir el proceso, pero con el aprendizaje anterior. Y eso me va ayudando a que el plato cada vez queda mejor. A eso me refiero con iterar. Y esa es la clave muchas veces para llegar a un modelo exitoso, para llegar a un emprendimiento que empezó a funcionar, para poder sacar un proyecto adelante. La primera idea no va a ser la última y este es un juego infinito, nunca termina. Lo más normal, y nos pasa a casi todo, es que estamos llenos de ideas y estamos llenos de ganas y de sueños y queremos hacer muchas cosas. Pero también pasa mucho que uno se sienta a conversar, tengo muchas ganas de hacer un proyecto y me siento a conversar con un par de amigos, con gente del trabajo, y pasa mucho tiempo desde que la primera conversación estuvo hasta la número 100 y todavía no he lanzado nada. O sea, acá la clave es salir al mercado, lanzar el proyecto, lanzar la idea. Lanzar se refiere a exponer esa idea, darles una forma inicial y exponerla al mercado para saber si es algo que se va a poder vender, si es algo que es necesario iterar, si es algo que no va a funcionar. A eso me refiero con lanzar. Entonces, no basta solo con tener la idea, sino que hay que lanzar. Y para poder hacerlo, hay un instrumento, una herramienta, un concepto que se llama el producto mínimo viable, que pasa a ser totalmente necesario. En la nomenclatura de startups y de emprendimiento, en los distintos blogs, lo van a encontrar como el MVP. Esa es una sigla en inglés, pero se refiere al producto mínimo viable. El producto mínimo viable es la mínima expresión que necesita tu idea para que tenga forma y se pueda lanzar al mercado para recibir feedback. Cuando hablo de la mínima expresión, lo voy a ejemplificar. Hay muchos ejemplos buenos a nivel mundial. Por ejemplo, está Zappos, una empresa que se fundó hace varios años, que después se vendió a Amazon, que el fundador de esa empresa lo que pensaba era que iba a haber un mercado de zapatos online. En ese tiempo el comercio de los zapatos era en tiendas físicas, entonces todos iban a comprar los zapatos, pero él pensaba que Internet iba a ser un catalizador para que se pudieran vender zapatos online. Lo que fue pasando es que él pensó que esa idea estar en el futuro, pero no sabía bien cómo formarla. Entonces lo que hizo fue ir a una tienda, sacarle una foto a uno de los zapatos, creó una página web, subió la foto del zapato, le puso un precio y alguien, después de un par de días, quiso comprarlo. Luego de que recibió la solicitud de compra, compró el zapato y lo despachó a la dirección de la persona que se lo estaba comprando. Si se fijan, lo que hizo fue súper mínimo de crear la página web y todo lo otro fue manual. Fue sacar la foto, fue él a despachar el producto, pero eso validó la idea y validó que el mercado lo necesitaba. Y luego de eso construyó la empresa y luego se la vendió a Amazon. A eso me refiero con producto mínimo viable. Otro ejemplo bueno en el mercado es para todos los fanáticos de los autos, Toyota. Toyota partió con el concepto de Kaizen, esto de la mejora continua, y se dieron cuenta que muchos de los autos que lanzaban no se vendían bien. Por ejemplo, quisieron entrar al mercado norteamericano y cuando lanzaron el primer auto les fue pésimo. Y ahí se empezaron a cuestionar que habían gastado millones de dólares y habían pasado harto tiempo diseñando el auto y cuando lo lanzaron no se vendió. Entonces empezaron a pensar que podían incorporar feedback de las personas, de los potenciales usuarios antes, iterar con versiones prototipadas del auto antes de salir a venderlo. Y ahí empezaron a hacer todo un concepto que llevó al MVP. Y cuando lanzaron con ese concepto, con ese proceso, el nuevo auto en Norteamérica, entraron con el Toyota Corona y se posicionaron como líderes rápidamente. Y otra empresa que todos conocen es Airbnb. Airbnb hizo un súper buen MVP en la casa de los mismos fundadores. Pusieron un sofá cama
y empezaron a validar que la gente sí estaba dispuesta a quedarse en la casa de otros. Y ahí empezó Air Bed and Breakfast. Así partió Airbnb. En el caso nuestro, Neat, también fue así. En algún minuto teníamos una idea muy grande y tuvimos que decir, oye, ¿qué es lo mínimo que tenemos que sacar para validar esta gran idea? Y así fue como lanzamos y nos atrevimos a lanzar. Entonces, el producto mínimo viable te ayuda a minimizar riesgo, a evitar grandes inversiones y a validar tu idea para luego darle forma y seguir iterando. Ya tenemos una idea, ya la lanzamos, sacamos el MVP y empezamos a iterar. Pero lo siguiente es cómo seguimos mejorando. Al principio uno puede ir a encuestar a un usuario, entrevistarlo, llamarlo por teléfono y eso te va a dar cierto nivel de insight o de feedback para poder seguir mejorando, pero llega un punto donde eso ya no es suficiente. Cuando empiezan a haber más usuarios y necesito entender con objetividad, sin sesgo, cómo seguir mejorando. Y ahí es cuando necesito empezar a medir. Ojalá medir antes, pero esa es una necesidad real, empezar a medir cuando ya se vuelve difícil encontrar la objetividad. ¿A qué nos referimos con medir? Es básicamente poner datos en un proceso, en un producto, para poder luego revisarlos, analizarlos y poder seguir mejorando. A eso nos referimos con medir. Entonces, yo ya lancé una idea, hice un MVP, empecé a iterar, pero luego tengo muchos usuarios o más usuarios, y si voy a entrevistar a uno y a otro me van a decir cosas diferentes. Entonces se vuelve difícil saber cómo mejorar. Pero ahí es cuando es necesario medir. Cuando tengo datos agregados de varios comportamientos de personas, voy a poder entender mejor dónde están las mayores oportunidades de mejora, dónde están los mayores problemas. Entonces, al menos en NEAT lo que hacemos es que nos sentamos a ver esa data, esa información, y la tomamos como un input muy importante para la toma de decisiones. Lo que no se mide, no se mejora. Eso lo van a leer en muchos libros y la verdad es que después de un cierto nivel de usuario, eso es verdad. ¿Por qué? Porque necesitamos tener objetividad y encontrar esa oportunidad. Ahora, ¿qué se puede medir? Se puede medir hoy día con toda la tecnología existente prácticamente todo. Se puede medir desde una campaña de marketing en Google Ads o desde una campaña de awareness, o también se puede medir el producto. Por ejemplo, en Neat tenemos una landing page donde llegan todos los usuarios y eso lo vamos midiendo. Dónde navegan, qué botones cliquean, qué frases son las que funcionan mejor. Todo eso se va midiendo con herramientas que te permiten ir tomando mejores decisiones. No solo en la landing, sino que es todo el proceso de pago, y muchos negocios también, por ejemplo, en marketplace de e-commerce, hacen lo mismo. ¿Qué producto va primero? ¿Qué producto va después? Todas esas cosas se pueden medir y son súper traqueables. Se puede formar una trazabilidad muy objetiva y muy fidedigna. Después de medir, tenemos que volver a iterar. Entonces ya tenemos las métricas y nos juntamos con el equipo a analizar lo que está pasando en la página web, sacamos ciertas conclusiones y ahí es cuando se produce la iteración. Empezamos a ver cómo mejorar en equipo, a discutir potenciales soluciones, a discutir caminos, roadmaps y distintas ideas para poder llegar a un accionable que nos permita seguir mejorando. A eso nos referimos con iterar. En general, todos los productos tecnológicos son súper iterativos porque los usuarios también van cambiando en el tiempo. Entonces es súper necesario sentarse con el equipo, analizarlo, discutirlo y luego nuevamente lanzar e iterar con el mismo usuario. Este proceso lo hacemos básicamente todos los días. Hay alguna discusión de este tipo de iteración. Una vez al mes es una discusión más a nivel de equipo, todos discutiendo sobre ciertos temas, pero es un proceso infinito, es continuo y nunca termina. El mercado es muy cambiante, los modelos cambian mucho, las tecnologías cambian, entonces es súper necesario estar cuestionándose constantemente cómo seguir mejorando. Un muy buen contraejemplo de dejar de iterar son compañías muy grandes que probablemente todos conocen, que por ejemplo el caso de Blockbuster. El caso de Blockbuster era el líder de mercado indiscutible. Hasta en Chile teníamos Blockbuster, todos iban a arrendar los cassettes y los CDs después. Pero fue un modelo que se quedó atrás, que no vio la ola del streaming, de cómo el internet le iba a pegar a su negocio. Y ahí fue cuando Netflix, a quien quisieron comprar, y Netflix le fue a ofrecer venderlos básicamente, y no lo quisieron comprar. Se quedaron atrás rápidamente, Netflix pasó adelante, el streaming fue la nueva revolución y Blockbuster quebró. Ese es un gran ejemplo de no iterar. Lo que no se mide, no se mejora, y lo que no se reflexiona, no se termina de aprender.
pasa a ser muy difícil empezar a mejorar cuando tengo cierta cantidad de usuarios y quiero buscar objetividad. Quiero saber comportamiento y quiero saber a nivel agregado qué está pasando. Entonces esa es la primera parte de la frase. Y la segunda tiene que ver con la iteración. Si no me junto a reflexionar sobre lo que estoy analizando, es muy difícil crear conocimiento a nivel agregado de equipo, donde ya no repito un error que cometí y sigo avanzando hacia probablemente nuevos errores, pero no el mismo. Entonces voy creando valor constantemente. Iterar es no improvisar, es construir los cimientos y una cultura que soporte la mejora continua, la mejora constante y el aprendizaje constante. Si estás motivado con lanzar una idea, emprender o partir un proyecto, recuerda, el MVP te va a ayudar a quizás no dejar tu trabajo y poder validar sin tanto riesgo lo que quieres hacer en el mercado. Recuerda los conceptos de Toyota, de Zappos, de Airbnb. Lo que no se mide, no se mejora. Tienes que poner métricas para buscar la objetividad y buscar esa mejora constante. Y la iteración es un proceso continuo que nunca termina. Requiere harta flexibilidad y una construcción de cultura organizacional. Todos estos conceptos los usamos en el día a día para seguir construyendo y fortaleciendo NIT. Si tú estás motivado con estos temas, suscríbete al canal y deja tus preguntas en los comentarios.